Eclesiastés capítulo 3, versículo 8, quiero compartirte una parte de la escritura que dice que hay tiempo para todo, y hay un tiempo para amar y hay un tiempo para aborrecer, hay un tiempo de guerra y hay un tiempo de paz. Y sabes, estos son tiempos bastante interesantes que estamos viviendo la humanidad, porque pareciera que perdemos una guerra con las armas, o pareciera que perdemos una guerra con una epidemia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como Iglesia de Cristo? ¿Qué estamos propiciando nosotros? Sábete, hermano, hermana, que Dios en su infinita misericordia, considerando que la humanidad no podía sola, envió a Jesús, y a través de esa expresión de amor nos concedió la virtud de ser llamados hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, como cuando nosotros llegamos a la casa de nuestros padres, podemos disponer de las bendiciones de la casa, del refrigerador, de la estufa, de la alacena, de la almohada, del sofá, del televisor, porque no somos ajenos. Entonces, la idea de Dios, el que tú y yo conozcamos de Él y de su presencia, es que no tan solo tengamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, no tan solo tengamos el beneficio de alcanzar la vida eterna a través de Cristo, porque Cristo es la verdad, es el camino y es la vida. También hay otra posición de Dios cuando nosotros somos parte de Dios en Cristo. Me refiero que Dios ha puesto estrategias en el universo, y una estrategia eres tú, como hijo de Dios, como hija de Dios. Dios te ha puesto como una extensión del reino para bendición de muchas personas. Así que si nosotros estamos cómodos en nuestra cuarentena, si estamos cómodos en nuestra casa y no hemos percibido la sensibilidad del reino, el llamado del reino, hoy te quiero recordar lo que dice la palabra de Dios para los tiempos de guerra. Porque hoy vivimos tiempos de guerra, tiempos de recuperar, tiempos de quitarnos la esclavitud del mundo. Hoy es tiempos de Dios. Y Joel capítulo 3, versículo 9, el Señor habla a sus profetas, habla a sus siervos y le dice: proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas en vuestros asadones, lanzas en vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones, todos alrededor, y congregaos, haced venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Hermano, tú eres un hombre de guerra. Dice el libro de Jeremías capítulo 51 que somos gente llamada por Dios, somos armas de guerra. ¿Y qué significa esto, hermano? Que nosotros tenemos que percibir que la humanidad por sí misma no va a poder con las situaciones que se presentan. Ya llegó la epidemia y ha golpeado la salud. Estamos viendo las muertes. ¿Sabes? Muchas veces perdemos la sensibilidad porque no nos toca a nosotros, porque no tenemos al paciente nosotros. Pero la gente que está sufriendo, la gente que está teniendo el dolor, está en convalecencia, la gente que está mirando morir a sus familiares por no contar con los recursos, con el sistema de salud, nosotros tenemos que tener esa sensibilidad porque esa gente nos necesita. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que cambiar, tenemos que mudar, tenemos que dejar de ser la misma persona que éramos antes y comenzar a desarrollar las estrategias de Dios. Porque estos, hermanos, estos no son tiempos de paz, estos son tiempos de guerra en el que, hermano, hay que ensancharnos. Porque si bien es cierto, tenemos lucha, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por lo tanto, dice Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Mire qué hermoso. Dios te vistió de su poder para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. Este asunto es lo importante. Esta es la aclaración del apóstol Pablo, de Dios a través de la vida del apóstol Pablo. No necesitamos un rifle, no necesitamos una metrallera, no necesitamos armas para lastimar a la gente. No, esta guerra, hermano, llámese como se llame, en la que el enemigo se está riendo a carcajadas de lo que está sucediendo con la humanidad, y que nosotros estamos en un letargo, que estamos cómodos, que sabemos que Dios nos protege a nosotros y que a veces nos importa poco lo que esté sucediendo con los demás. Dios te dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados de maldad, contra potestades de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Dios, toca trompeta, toca trompeta. Se oye el chofar desde el cielo para proclamar y decir que nosotros podemos sacar adelante esto. ¿Cómo, hermano? Tomando la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Este es un día malo. Estos son días en los que la gente necesita consolar. La gente necesita el cuidado de Dios. La gente necesita el refugio de Dios. Por lo tanto, hermano, tenemos que estar firmes. Yo no puedo considerar o quedarme en el pensamiento de que como a mí no me está tocando, como a mí no me está pasando nada, como a mi familia no le está pasando nada, no pasa nada. Sí pasa, hermano. Y es tiempo en el que nos levantemos en oración. Si mi pueblo se humillara, dice la palabra, yo vendré a él, yo lo oiré. Porque dice la palabra, yo lo oiré. Perdonaré sus pecados. Si pecamos, hermano, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Porque yo no quiero la muerte del que muere. Todas las almas son mías, dice Dios en Ezequiel capítulo 18. Y quiere que el pecador se arrepienta. Por lo tanto, hermano, es bien importante que nosotros empecemos a sacar, a reducir lo que somos como iglesia. No podemos estar considerando que en una televisora, en horas de la madrugada, de repente aparezca una imagen, aparezca un demonio y se empiece a burlar y empiece a hablar lenguas demoníacas y nosotros no hacer nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé? No es que Dios se haya olvidado de nosotros, es que nosotros estamos cómodos. Y cuando nosotros estamos cómodos, hermano, Dios va a tener que meternos en la zaranda. Para que nosotros, para que seamos productivos, vamos a tener que desafiar nuestros miedos. Tenemos que considerar, hermano, que nosotros no estamos solos, que nuestras familias no están solas. Dios no va a permitir que en tu casa falte alimento, pues a su amado dará Dios la bendición, porque no he visto justo desamparado, ni aun su simiente que mendigue pan. Dios no va a permitir que las cosas se compliquen para muchas personas. Y tú dirás, hermano, ¿y cómo le va a hacer Dios? Eso no es asunto tuyo. No sé cómo le hizo el Señor para alimentar a 5,000 personas con simplemente unos pocos peces y unos pocos panes. No sé cómo lo hizo el Señor, pero Dios te va a proveer de todo lo necesario. Pero antes de poner más atención a lo que pasa en el alrededor de lo material, tenemos que poner mucha atención a lo que pasa en la atmósfera de lo espiritual. Necesitamos, hermano, correr las tinieblas. Necesitamos ser luz. Necesitamos levantarnos y resplandecer. Necesitamos considerar la palabra cuando dice no se prende una lámpara para ponerla debajo de la almohada, para ponerla debajo del colchón. No estamos para dormir. Levántate y resplandece. Levántate tú que duermes y la luz de Cristo te iluminará. Amén. Entonces, hermano, consideremos esto. Estamos en un estado de guerra. Estamos en un toque de guerra. Pero no es una guerra física. Siempre, desde el principio,
de la fundación de la iglesia ha sido una guerra espiritual, en la que nuestro enemigo viene con todo. Nuestro enemigo no juega a ser diablo. Él es diablo, mentiroso, falso, cobarde y fraudulento. Pero nosotros en Cristo podemos desplegar las tinieblas. Dios tiene todo el poder para favorecernos. Si Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Hermano, deja de tener miedo. Deja de pensar que si te metes en una batalla espiritual, algo te va a suceder. Quita tu mente esta, porque dice la palabra de Dios que ya tenemos la mente de Cristo. Y yo nunca vi a Jesús pidiéndole permiso a las tinieblas para que se corrieran, pidiéndole permiso a alguien para hacer la voluntad del Padre. Claro, en el mundo tendríamos aflicción. Estos son tiempos de aflicción. Estos son tiempos de resplandecer. Estos son tiempos de cambiar. Estos son tiempos de dar el todo por el todo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido, dice la palabra. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido, iglesia, hasta la sangre. ¿Tienes vecinos? ¿Tienes amigos? ¿Tienes empresas? ¿Tienes colaboradores? ¿Tienes gente que te está mirando? Imagínate que nosotros, cuando estábamos cómodos hace 2 semanas atrás, nos comíamos el mundo con Jesús. Disfrutábamos de la bendición, íbamos a los taquitos, íbamos a los centros comerciales, llenábamos todos los lugares y veíamos la necesidad y a veces pasábamos de largo. Pero hoy, hermano, que estamos en la necesidad, Dios necesita que entiendas que Él se encarga del abastecimiento. Él te dice, cuando vayas a la guerra, cuando vayas a trabajar para mí, no lleves 2 vestidos, no lleves 2 bolsas de dinero, no lleves doble calzado. Ve, y cuando tú y yo vamos a pelear en la obra, en las cosas de Dios, cuando vamos a la guerra en pos de la victoria, ciertamente la palabra de Dios muestra que nosotros tenemos el testimonio de que hay una evidencia, un dictamen de parte de Dios acerca de nuestra victoria. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice la palabra: entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios. ¿Se da cuenta? El reino de Dios se ha acercado porque tú estás dispuesto para la guerra, y la autoridad en Cristo. Os doy poder, dijo Jesús, sobre todo poder del enemigo. Os doy poder sobre toda circunstancia y situación. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 12, y cosas mayores que las que yo hice, ellos harán, y aún mayores cosas harán. Pero dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos, la iglesia, pueblo de Dios, hijos del reino, santos, siervas de Dios, hombres poderosos en Cristo. Escucha bien esta palabra. Ahora le ha venido, dice, y ellos le han vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Amén. Importante esto, hermano, muy importante. No ceses de percibir la victoria que está decretada. No ceses de ver cuánta bendición Dios tiene para nosotros y nuestras familias. Apresuremos nuestros pasos. Levántate por la mañana y ora, clama al Señor y Él te responderá. Antes de salir a tus actividades, clama a Dios, cúbrete. Él guardará tu salida y tu entrada.
Él está disponible para ti. Cuando llegue la mediodía, reúna a tu familia, apaga el celular, quita el celular, ponlo en vibrador para que nada te interrumpa. Apaga la televisión y dispón con tu familia a disfrutar del bien que Dios te provee. Y antes de dormir, clama a Dios, y Él se moverá en beneficio de ti y de toda tu casa. Porque ciertamente el Señor está disponible para nosotros, pero nosotros tenemos que definir si estamos o no estamos en estado de guerra. Una guerra contra el coronavirus, una guerra contra la mediocridad, una guerra contra el fanatismo, una guerra contra todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Y Dios nos dice la palabra, porque 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no vas en tus fuerzas, hermano, hermana, ni siquiera piensas en eso. ¿Sí? En el momento en el que tú empieces a ordenar y digas así, asá, de esta manera, así sea, entonces el Señor te respaldará. Porque son poderosas esas palabras, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice la palabra, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando todo argumento y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Obedezcamos al Señor, oremos unos por los otros, clamemos y ensanchemos el sitio de la tienda de Dios. Dejemos de lamentarnos y pensar que no lo vamos a lograr. Cambia tu manera de pensar, cambia tu paradigma, desarróllate en Cristo, vive para Él, porque hay tiempos para amar, hay tiempos de paz, y estos, hermano mío, estos son tiempos de guerra. Amén. Dios te bendiga. Gracias al Señor por tu vida, porque sé que ahí donde tú estás, el Señor va a hacer muchas cosas. Yo voy a tomar solamente un segundo y voy a decir que el Señor está contigo, jamás te ha abandonado. Ninguna circunstancia, ninguna situación, nada te va a impedir su presencia. Llénate de Él, camina y no te detengas. Eres puro, eres grato delante de sus ojos. Mantente bajo la cubierta de sus alas. Hermano, sé obediente, sé fiel. Esto no significa que tú, por el hecho de que no estés alrededor de todos tus hermanos, significa que no estás con tus hermanos. Eres parte de nosotros. Todos estamos contigo y estamos listos en el Señor. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.